Según lo que el pastor Marco ya ha venido compartiendo, vamos a estar durante algunos domingos, cada tercer domingo del mes, según me indica el pastor, teniendo una meditación, un estudio acerca de los temas, hermanos, que la Biblia nos presenta relacionados con la vida de la iglesia en un aspecto fundacional, es decir, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de los oficiales que Dios ha puesto conforme a los dones y el llamamiento que Él ha dado. Y también vamos a estar mirando un poco la membresía de la iglesia, su función, su fundamento en relación precisamente con este aspecto de el reconocimiento oficial de los dones que el Señor da para edificar su iglesia. Así que a manera de introducción y a manera de preámbulo, vamos en esta tarde inicialmente a pensar en cómo ha sido la manera como Dios ha diseñado su iglesia. La razón por la cual estamos hoy iniciando este estudio es por causa de que la escritura nos deja ver un modelo, vuelvo a decir, de cómo el Señor ha organizado la iglesia. Entonces aquí en esta breve introducción al punto, quisiera llamarle la atención respecto a cómo nosotros concebimos que debe ser la iglesia. Y en un sentido general, la escritura nos muestra a la iglesia no solamente como un organismo, es decir, un organismo que tiene vida, la vida de Dios en él morando, porque la iglesia está constituida solamente por aquellos que tienen vida espiritual, que han nacido de nuevo. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, acercándoos a Él, que es Cristo, piedra viva, nosotros también como piedras vivas conformamos una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Así que quiero que por favor usted vaya a esta carta del apóstol Pedro, la primera carta de Pedro. ¿Lo tienen? Capítulo 2, versículo 4 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Todavía estamos en la introducción a lo que vamos a ver hoy. Tranquilos. Leo. Acercándoos a Él. Ese Él es Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es la roca, Cristo es la piedra viva sobre la cual se edifica la iglesia. Y mire cómo dice, vosotros también, o sea, después de acercarnos a Cristo, porque dice el verso 4, acercándoos a Él, piedra viva, nosotros nos volvemos piedras vivas también. Dice, vosotros también, como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces note que aquí tenemos en el versículo 5 tres elementos claves. Tenemos la casa, tenemos los sacerdotes y tenemos los sacrificios. Volvámoslo a leer. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ahí está la casa. Sacerdocio santo. Ahí está el sacerdocio. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces está la casa, están los sacerdotes y está lo que es el oficio sacerdotal, que en qué consistía en ofrecer sacrificios ya no de animales, ya no sangrientos, sino sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, el fruto de una vida consagrada a Dios, ¿sí? De una vida entregada a Dios en espíritu y en verdad, es lo que los sacerdotes ofrecen ahora a Dios en Cristo por medio de Jesucristo. Entonces, esto es la iglesia. La iglesia es esa casa espiritual conformada por ¿quiénes? Por las piedras vivas, ¿cierto? Pero imaginémonos la construcción de una casa. ¿Ya se la imaginó? Primero uno compra el lote, ¿sí? Y llega usted como dueño del lote y va a hacer entonces las bases y pide una volquetada de piedra, ¿sí? ¿Cierto, José? Claro, para echar las bases. Entonces llega la volqueta y tira las piedras ahí. Y después usted pide 1.000 de ladrillo y también el ladrillo y después 1 tonelada de cemento y el hierro y tal. Y ahí está todo eso. ¿Y ya esa es la casa? No, la casa tiene que edificarse. ¿Me hago entender? Por eso dice, edificaos. Ahí están las piedras y todos los materiales ahí tirados en el lote no son la casa. No, es cuando están edificados, ¿cierto? Entonces, edificados como qué, como una casa. Porque pues con esas piedras y con ese cemento yo puedo hacer muchas cosas. No, voy a edificar algo específico, una casa. Pero es una casa espiritual. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa espiritual de Dios? La iglesia, conformada por las piedras vivas que son todos los creyentes, ¿cierto? Y todos ellos a su vez forman un reino sacerdotal, porque en esa casa lo que se va a hacer es rendir adoración a Dios por medio de sacrificios espirituales. Entonces, este es un bosquejo de lo que es la iglesia. Eso es la iglesia. Pero el punto que quiero aquí remarcar, como les decía hace un rato, es que la iglesia tiene un diseño. Y no solamente es un organismo vivo con piedras vivas, sino que también tiene un orden. ¿Sí? Hay un diseño, hay un orden que Dios ha dado para que se forme lo que es la iglesia conforme al plan de Dios y se cumpla el propósito para el cual Dios la ha diseñado. Entonces, si nosotros seguimos dando un vistazo al Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que en esa casa Dios ha querido poner un gobierno, ha querido establecer unos oficiales a cargo de ciertos servicios, ha dado un reglamento para
que las cosas funcionen bien. Y todo eso nos está hablando de esa organización que Dios ha dado para la iglesia, el diseño que Dios ha dado para la iglesia según su voluntad. Entonces, hablando de que hay un gobierno establecido, quiero que por favor usted mire Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Y voy a pedirle a alguno de ustedes que por favor se ponga en pie y lo lea en voz alta. ¿Cómo dice Primera de Timoteo 5:17? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Muy bien, gracias hermano José. Entonces note que dice los ancianos que gobiernan bien. Ah, entonces en esa organización hay unos gobernantes. La iglesia tiene un gobierno, pero ese gobierno está en cabeza de alguien. ¿Qué dice el texto? Los ancianos. Entonces, los que gobiernan en la iglesia son los ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos? Bueno, en la escritura hay tres términos especialmente para designar el oficio de los gobernantes de la iglesia. Y esos títulos son anciano, obispo y pastor. Anciano, obispo y pastor. Tres títulos que hablan de un mismo oficio que es el gobierno en la iglesia. Los pastores son los que gobiernan en la iglesia. Los obispos, que son los mismos pastores, son los que gobiernan en la iglesia. Y entonces los ancianos son también llamados así como los que gobiernan, así como leíamos en este texto, ¿no? Que los ancianos que gobiernan bien la iglesia sean tenidos en doble honor. Mire por favor, para complementar este punto, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Una voz femenina que lea ahí, por favor. Muchas gracias, hermana. Entonces dice, obedeced a vuestros pastores. Quiero llamar la atención ahí en lo que en el imperativo, en la orden de obedecer. ¿A quién? Bueno, a los que gobiernan en la iglesia, ¿cierto? ¿O no? Hay que someternos a los que gobiernan en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? ¿Y aquí cómo lo llama? Obedeced a vuestros pastores. Entonces en Timoteo era los ancianos que gobiernan bien. Aquí es sométanse a los pastores. Son las mismas personas que tienen la autoridad, que tienen el gobierno, a las que debemos obedecer y sujetarnos. Son llamados en la Biblia ancianos, pero también en este caso son llamados pastores. Y volviendo a Primera de Timoteo,
Vamos al capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Note, si alguno anhela obispado. Entonces ya tenemos otro término. Está el término anciano, está el término pastor y aquí está el término obispo. Y note lo que dice. Pero es necesario, verso 2, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Note, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo lo hará en la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará en la iglesia de Dios? ¿Cómo gobernará en la iglesia de Dios? Entonces note que estamos hablando de los gobernadores de la iglesia, los cuales se reconocen bajo esos tres títulos: pastor, anciano y obispo. Son tres títulos para un mismo oficio. Estos son los que gobiernan en la iglesia. Entonces, note que aquí claramente encontramos definido el orden. Y en el orden se nos muestra primero un gobierno que actúa allí, al cual se debe sujetar la iglesia. Un gobierno al cual debe honrar la iglesia, porque dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos en doble honor, ¿cierto? Además de esto, hay otros oficiales en la iglesia, además del obispo, anciano o pastor. ¿Quiénes son esos otros oficiales? Bueno, vamos a mirar Filipenses capítulo 1. Versículo 1. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, y mire otros oficiales, y los diáconos. Entonces, note, aquí estamos descubriendo el diseño que Dios ha dado al organigrama o la organización de su iglesia. En la iglesia hay gobernadores. Recuerde que la iglesia es una casa espiritual, pero esa casa tiene un reglamento, tiene un orden. En esa casa hay unos oficiales, hay unos que gobiernan, hay otros que son diáconos, con sus obispos y sus diáconos. Los diáconos son otros oficiales que son los llamados ministros de misericordia. Son los diáconos aquellos que vemos en Hechos capítulo 6 que fueron establecidos para atender las mesas cuando había necesidad de que las viudas de los griegos fueran bien atendidas. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje. El punto es que no solamente hay oficiales, pastores, obispos o ancianos, que son lo mismo, cualquiera de los tres títulos habla de la misma persona, pero sí hay otras personas diferentes que se llaman diáconos. Eso hace parte de la organización. Y también había un reglamento para corregir, para saber cómo conducirse. Y ahí es cuando encontramos, por ejemplo, lo que dice Primera de Corintios capítulo 14. Versículo 40.
después de que Pablo ha dado toda una instrucción acerca de cómo debe ser el orden en el culto cuando la iglesia se reúne, dice, pero hágase todo como decentemente y con orden. Así que la iglesia también tiene un reglamento, tiene una constitución eclesiástica donde se dice cómo es que realiza sus diferentes labores, como por ejemplo la administración de los diezmos y las ofrendas, ¿no? Entonces hay un reglamento que la iglesia elabora. Dios le ha dado a la iglesia la potestad para organizar ese aspecto de una manera que se haga decentemente y con orden. También cómo es que va a funcionar la disciplina en la iglesia. Entonces, primero, si se llama la atención; segundo, si se llama un testigo; tercero, si hay necesidad de descomulgar a esa persona; cuarto, tal cosa. Entonces hay un orden. Todo eso tiene que ver con un reglamento interno que a la luz de las Sagradas Escrituras la iglesia tiene para saber cómo conducirse en la casa de Dios. Entonces, todo esto, mis queridos hermanos, lo traigo a colación porque quiero que ustedes vean en este preámbulo, en esta introducción breve, que Dios no ha dejado las cosas en la iglesia a la deriva, a la imaginación y a la iniciativa nuestra. No, Él ha dado unos parámetros. En algunos aspectos a unos parámetros muy específicos, muy claros, como por ejemplo en el caso de los oficiales que funcionan como obispos, ancianos o pastores. Les da unos requisitos que leíamos, ¿no? Dice que tiene que ser honesto, que no pendenciero, que no dado al vino, que hombre de una sola mujer, que sea apto para enseñar, etcétera, etcétera. Entonces note que todo está bien delineado en la iglesia, y por eso es que debemos tomarnos este tiempo durante algunos meses para analizar lo referente a la identidad y reconocimiento de los oficiales como parte de la responsabilidad de los miembros. Los miembros tienen una gran responsabilidad en ese proceso, y los miembros deben de saber qué deben buscar en el hombre que van a reconocer como el don de Dios puesto entre ellos para ser su anciano, pastor u obispo, y estar dispuestos, si reconocen ese don, pues también a someterse y obedecerle, ¿no? Porque él va a cumplir una función, y dentro de esas funciones está el de gobernar la iglesia. Entonces, para eso es que estamos aquí reunidos estos domingos, para que ustedes y yo miremos a la escritura, en la escritura, todo lo que involucra este procedimiento, todo lo que Dios dice que debe ser tenido en cuenta, para que así la comunidad, la iglesia, ¿cierto? Así nos llamamos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La congregación, la iglesia. La verdad que me miraban feo, yo decía, pero qué. La congregación, no la comunidad, la congregación, la iglesia, formalice el reconocimiento del hermano Marco Martínez, y ratifique de tal manera que se formalice su ministerio aquí en la congregación, la iglesia. ¿Sí dije bien? Bueno, pero me estoy haciendo entender del propósito de lo que va a ser este estudio y estas reuniones que vamos a tener. Pero también
vamos a repasar, porque el pastor me ha dicho que en gran medida esto ya ustedes lo deben conocer, pero también vamos a mirar la responsabilidad de los miembros en todo esto, el concurso que ustedes deben prestar en todo esto, para que así estemos claros también a la hora de tomar los votos de membresía. ¿Ya se tomaron votos de membresía? Bueno, entonces vamos a ratificar esos votos de membresía. ¿Sí? Y los vamos entonces a oficializar a través de una ceremonia y que quede bien establecido y bien claro estos aspectos en la congregación, la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, permítame entonces, en primer lugar, en esta tarde, hablar de cómo la iglesia local selecciona a sus propios oficiales. La iglesia local selecciona a sus propios oficiales. Vamos a ir nuevamente a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Perdón, es 2 de Timoteo. ¿Les dije segunda? Ah, bueno, discúlpenme. Dice así, 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído ante mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, aquí debemos tener en cuenta el contexto de este texto. El hermano Timoteo se encontraba en Éfeso cuando el apóstol Pablo le escribe estas cartas. Y él estaba fungiendo como un pastor en la iglesia de Éfeso. Y a él le escribe entonces el apóstol Pablo dándole una instrucción acerca de la importancia de buscar dentro de la comunidad de Éfeso hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, que aquí tenemos un principio donde advertimos cómo la iglesia local debe buscar entre sus miembros los dones que Dios ha puesto para que ejerzan cargos oficiales. Ese es mi punto. Aquí entonces, por eso tenemos una instrucción clara. Es dentro de la iglesia, dice el apóstol, de que debe buscar hombres, Timoteo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que sean fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros. Aunque Timoteo tuvo un ministerio especial en algún sentido, porque él hacía parte del equipo apostólico, parece que él, como les decía hace un momento, fungía como un pastor, como un obispo de la iglesia en Éfeso.
Así que Pablo escribe a la iglesia en tal capacidad y lo instruye acerca de sus labores pastorales y cómo es que él debe actuar dentro de la iglesia. El apóstol Pablo en su primera carta le había dicho, miremos unas páginas atrás, primera carta, capítulo 3, versículo sí, versículo 14, primera Timoteo 3:14 le dice, esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo note que tiene a su discípulo Timoteo allá en Éfeso y le está dando las instrucciones para que él sepa qué es lo que debe hacer, para que sepas cómo conducirte en la iglesia. Y allí entonces le está dando las instrucciones acerca de cómo debe enseñar, de cómo se debe adorar y también acerca de cómo se deben buscar oficiales o pastores, si quiere, o ancianos u obispos en la iglesia. Por eso es que él está dando toda una instrucción aquí en la primera carta, como leíamos en este capítulo 3, acerca de cuáles calificaciones debía llenar el obispo. Vuelvo al capítulo 3, verso 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea esto, y le da unos calificativos, un perfil que debe llenar el hombre que va a ser un obispo en la iglesia. Entonces la iglesia local, volviendo al punto de que quiero remarcar bajo este título, es que la iglesia local es la encargada de reconocer dentro de ella a los hombres llamados por Dios, capacitados por Dios, para que sean entonces los oficiales en la iglesia local. Una iglesia no debe esperar que le traigan un oficial o un pastor de otro lado. A veces hay situaciones muy particulares donde de una manera provisional puede hacerse eso. Pero son casos muy puntuales, muy particulares. Pero lo normal, hermanos, es que dentro de la misma iglesia local estén esos dones y la iglesia local misma entonces los reconozca y de allí entonces se consolide un pastor o muchos pastores en una iglesia local como esta. Ese es el orden que el Señor ha dado. De tal manera que estos hombres fieles, como le dice Pablo a Timoteo que debe buscar, pues son los hombres que llenan las calificaciones que están aquí en el capítulo 3 de primera Timoteo. Son hombres que se ajustan a un perfil y ese perfil entonces los califica y ratifica que realmente Dios los ha llamado para el ministerio. Entonces aquí puede llegar una persona también dentro de ustedes y levantarse y decir, yo quiero ser pastor. Vamos a suponer un varón aquí de ustedes, miembro de la iglesia. Dice que yo quiero ser pastor. Yo siento en mi corazón que Dios me quiere como un pastor en esta iglesia. Ah, bueno, muy bien, ya tenemos, digamos que ya una buena señal, y es que pues es un hombre de aquí, pero todavía falta recorrer un camino para realmente
saber si esa persona es o no es la que Dios ha puesto. ¿Por qué? Porque tiene que llenar unos requisitos. La iglesia debe ver que en esos requisitos esa persona es fiel, ¿cierto? Y que a través de esos dones y gracias que Dios le ha dado a ese hombre, realmente se está evidenciando que él ha sido llamado por Dios, porque Dios no solamente llama, sino que también dota a los que llama para que tengan los dones y capacidades para ejercer las funciones que Dios le confía en la iglesia. Entonces note que no es nomás que alguien se levante dentro de la iglesia local y diga yo quiero ser pastor. Tiene que pasar entonces por un proceso. ¿Me estoy comunicando? Así que en ese sentido, es la iglesia la que tiene que involucrarse en ese proceso. Sí, entonces no vamos a, siguiendo con el ejemplo de que se levantó el hermano Juanito y dijo, bueno, yo quiero ser pastor. Entonces, sí, usted quiere ser pastor, hermano Juanito, y eso ¿quién le dijo? Dijo, no, pues es que yo tengo un pastor amigo de una iglesia en Hong Kong y él es amigo mío y toda la vida me ha dicho que yo tengo el llamado y que yo debo ser pastor. Entonces, si él lo dice, ustedes tienen aquí que aceptarme. No, no, no. Es la iglesia local, me hago entender, la que debe entonces entrar a evaluar, entrar en ese proceso de reconocimiento y ratificar que en efecto este es un hombre que Dios ha puesto y que ha llamado y que le ha dado las calificaciones y los dones necesarios para ejercer ese ministerio. Los oficiales, en este caso los pastores, van, van a trabajar y van a servir a la iglesia que los está reconociendo. Entonces ustedes no van a reconocer a Juanito, ustedes le van a decir a Juanito, bueno, sí, qué bien Juanito, entonces nosotros te reconocemos y estamos de acuerdo con que tú eres un pastor de la iglesia en Hong Kong. O sea que usted se va mañana para allá, para Hong Kong. No, tampoco. No, la iglesia local hace la evaluación, hace el proceso para sus propios pastores, para los pastores que se van a quedar en la iglesia y que van a servir en la iglesia local donde están siendo evaluados y están siendo reconocidos. Así que volviendo al texto y contexto de Timoteo, él debía identificar hombres fieles en la iglesia de Éfeso para que sean pastores y siervos fieles en esa iglesia. Las iglesias locales, entonces, son las encargadas de seleccionar, de evaluar y de ratificar a sus propios oficiales. Ese es nuestro punto. Las iglesias locales están particularmente equipadas para determinar y evaluar a sus oficiales. Cuentan con la palabra de Dios, cuentan con la sabiduría que Dios les da por medio de su palabra para que hagan ese trabajo. Entonces, tampoco la iglesia va a evaluar a sus futuros pastores de acuerdo a sus razonamientos, a sus preferencias, a sus intereses. No, no, no. De acuerdo a las calificaciones que Dios mismo dice que la iglesia debe buscar en esas personas. Así que la iglesia en ese sentido está capacitada, está habilitada por medio de las Sagradas Escrituras para hacer esa selección, para hacer ese proceso, para llevar adelante el proceso de reconocimiento, el proceso de instalación también de un pastor en la iglesia. Los requisitos para los ancianos, como les decía, tienen que ver tanto con su llamado como con los dones o facultades que Dios les ha dado, pero también con su carácter. Entonces no es solamente que tengan
la gracia de Dios, el don de Dios, el llamado en sus corazones, sino que también tengan un carácter. Por eso un obispo debe ser analizado, debe ser examinado a la luz de los requisitos o calificaciones que Dios ha dado y que están aquí consignadas en las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos, hermanos, dentro de este mismo tema de cómo las iglesias seleccionan a sus obispos, entonces la iglesia debe saber que hay dos clases de llamado que debe tener el candidato al pastorado en la iglesia local. El llamado bíblico conlleva dos aspectos. En primer lugar, un deseo interno y en segundo lugar, una confirmación externa. Le ruego que volvamos a mirar nuestro texto clave de 1 de Timoteo capítulo 3. ¿Lo tiene? Versículo 1. Palabra fiel. Note, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces les decía que el llamado involucra dos aspectos. Primero, ¿cuál les dije? El deseo interno del corazón. Y note que Pablo dice, si alguno anhela obispado. Entonces, ese es el primer aspecto. El deseo del corazón. Anhela servir al Señor como un oficial en la iglesia. Entonces se levanta otra vez Pepito Pérez y dice, no, es que yo anhelo, mejor dicho, vea hermanos, yo desayuno pensando en ser pastor, yo almuerzo pensando en ser pastor, me sueño siendo pastor. Yo casi que he oído la voz de Dios diciéndome, Pepito Pérez, tú eres mi elegido, ¿cierto? Entonces, bueno, listo, entonces los hermanos dicen, bueno, pues oremos, hermanos, ¿sí? Si el Señor le ha puesto esa carga en su corazón, bueno, bien, porque aquí dice que el que anhela obispado, pues buena obra desea. Pero, verso 2, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no al vino, no pendenciero, no codicioso, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito del diablo. Entonces, ahí está la parte ¿qué? Externa. Entonces no es nomás que él dijo que tenía ese gran deseo interno, no, tiene que mostrar unas evidencias externas claramente. ¿Y cuáles evidencias, pastor? Bueno, entonces toca mirar una por una esas calificaciones. Eso ya no son cosas de imaginaciones, de que Pepito Pérez dijo, no, que sí, es que yo anhelo obispado. ¿Sí? Y entonces Pepito Pérez, bueno, cuénteme, ¿y cómo va usted en su vida laboral y la administración de sus finanzas? No, pues como les dijera, hermanos, pues estoy atrasado en 6 meses de arriendo, pero yo me voy a poner al día, ¿cierto?
yo me voy a poner al día y pues cuando el Señor me ponga de pastor y me paguen, pues yo ya me pongo al día en el arriendo y tal. Perdió el año. Puede tener mucho anhelo, muchos deseos, pero no es un hombre idóneo y no lo está mostrando, ¿cierto? Debe, bueno, póngale 2 meses de arriendo, no le ponga 6, ¿cierto? O tiene problemas en su casa, sus hijos son rebeldes, sus niños son maleducados y tal y Pascual. Y bueno, y Pepito Pérez, ¿y por qué será que su niño contesta tan feo y le pega a su mamá cuando lo alza y no sé qué? Ay, no, 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 hermanos, es que ustedes entienden, él es un niño. Y pues uno, ¿qué le va a decir a un niño si no sabe tener sus hijos en disciplina de malas? ¿Sí? Entonces, esa es la parte del llamado externo. Entonces, yo confirmo que si es un llamado interno, cuando empiezo a evaluar y empieza a haber una coincidencia, una armonía. Claro, no es un hombre perfecto, pero es un hombre que tiene entonces en un estado aceptable este tipo de carácter. ¿Me hago entender? Entonces, no vayan a buscar tampoco un hombre que ya camina sobre las aguas, ¿cierto? Que nunca se enoja. No, es que aquí dice, vea, no pendenciero, sino amable. Y yo vi que el hermano una vez llegó aquí como muy serio. Y él no puede ni siquiera venir serio aquí a la iglesia. No, pues pobrecito, ese ya le dolía el estómago y estaba muy indispuesto y pues no estaba así como tan de buen humor para saludar a todo el mundo. Es un ser humano caído, ¿sí? Entonces, pero creo que ustedes me comprenden el punto, ¿no? Están esas evidencias de ese carácter y están en un nivel bueno, aceptable, entonces se puede decir que ese llamado externo está también presente. Entonces la iglesia local es la única calificada para confirmar si el hombre tiene tanto el llamado interno como su llamado externo. Y las iglesias no solamente tienen esa capacidad, sino que tienen, hermanos, présteme atención, la responsabilidad de identificar, confirmar y establecer a esos hombres que llenan esos requisitos, establecerlos formalmente en el ministerio. Entonces, no se trata solamente de algo, llamemos, ocasional, y qué bueno que qué bueno que hay tantos hermanos aquí, varones, que son llamados por el Señor y vea, tienen un carácter y están dotados con las gracias y los dones para esto. Oiga, qué bueno, nuestra iglesia cómo es de bendecida, mire, tiene varones, eso. No, hay que hacer un proceso y la iglesia está en la obligación de evaluar ese llamado, como lo hemos visto, y de confirmarlo y de establecer formalmente a esos hermanos como oficiales en la iglesia. ¿Hasta ahí me hago entender?